esto, empezaremos hablando sobre el agua. El agua se encuentra en la naturaleza en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. El estado líquido es el más abundante, pero consiste en su mayor parte en agua salada. En efecto, si dividiéramos toda el agua del globo terrestre en 1000 partes, hallaríamos que 975 de ellas son saladas. Quedan apenas 25 partes de agua dulce, de las cuales algo así como 2/3 partes son hielo, casi todas ubicadas en las regiones polares, especialmente en la Antártida. De lo restante, se estima que el agua que se encuentra oculta bajo el suelo es cerca de 100 veces la que escurre en la superficie. Esta última parte, anudada con el agua subterránea, es más fácil de explorar. Es suficiente para satisfacer nuestras necesidades y lo será para muchas generaciones por venir si la administramos con sensatez. Más adelante habrá que pensar con seriedad en desalar grandes cantidades de agua marina y fundir témpanos de hielo. El agua dulce es la que se requiere para los usos domésticos, agrícolas e industriales. Sin embargo, no la consumimos toda. Consumimos solo el agua que se toma, y la que utiliza para el riego es absorbida por las raíces de las plantas. El agua con la que se lava la ropa no desaparece, sale sucia y, lo peor, contaminada por detergentes, que luego es difícil de separar, pero podemos seguir contando con ella. Existen contaminantes del agua todavía más graves, que influyen en sustancias tóxicas para la fauna acuática y para el hombre y los demás animales, que provienen de las aguas residuales de industrias fabriles. También existen lo que son los aprovechamientos inocuos, como lo son las plantas hidroeléctricas, que se limitan a extraer energía del agua corriente sin alterar su calidad. Si se exceptúa el agua extraída de pozos, que alcanzan napas subterráneas estancadas de origen antiguo, toda la que utilizamos proviene directa o indirectamente de la lluvia. A su vez, la lluvia nace del vapor de agua de la atmósfera, que recibe en grandes cantidades por evaporación de superficies oceánicas y continentales. Este vapor necesita primero pasar al estado líquido. Esto no sucede mientras el aire no llegue a saturarse en él. En efecto, la atmósfera es capaz de absorber vapor de agua, manteniéndolo en estado gaseoso, hasta cierto límite de saturación, que crece con la temperatura hasta que proviene de la precipitación. Las precipitaciones suelen medirse en altura de lluvia, expresadas en milímetros y décimas de milímetro. Para ello se imagina que el agua cae en un terreno plano, horizontal e impermeable, sin que suceda ninguna pérdida por evaporación. Al terminarse la precipitación, deberá quedar sobre el suelo cierta lámina de agua, cuya altura sería la de la lluvia caída. Naturalmente, la medición no puede realizarse así, ya que la imposibilidad de evitar pérdidas, ya por la dificultad de apreciar con tanta exactitud el espesor de la lámina de agua, por lo general muy delgada. Se acude por lo tanto a dispositivos especiales, de los cuales el más sencillo de mayor difusión es el pluviómetro. Su principio consiste en recibir en un vaso angosto de agua caída sobre superficie mucho más extensa. Así, el tirante del vaso resulta notablemente mayor a la altura de lluvia, más fácil de medir. El pluviómetro adoptado por la CNA consta de 4 partes separables: el embudo colector, la cubeta de protección y el vaso de recepción de casquete de tapón. La formación de los ríos. La formación de los cauces fluviales es consecuencia de la labor mecánica de la corriente. Realiza al escurrir por los declives del terreno, erosionándolos y transportando hacia abajo todos los materiales sueltos que es capaz de arrastrar. Gracias a este desgaste va trazando su camino y profundiza poco a poco el lecho, rápidamente donde la naturaleza del terreno pone poca resistencia, y lentamente cuando se encuentra roca o material compacto. Como la capacidad erosiva del agua crece con su velocidad, las corrientes serranas, que bajan por la violencia de fuertes pendientes, cavan lechos rectos, angostos y hondos, mientras que los llanos, hasta los ríos de lo más caudal, se vuelve perezoso, tortuoso y poco profundo. Por este mismo motivo, los materiales de arrastre arrancados en los tramos superficiales se acumulan en los inferiores, donde los lechos tienden a levantarse por encima del nivel de la planicie que los rodea.
agravando así la amenaza de inundaciones. Cuencas alimentadoras. Las aguas de lluvia manantial y los productos de deshielo que no se pierden por infiltración en el suelo, absorción en las plantas o evaporación, ni se embalsan en vasos cerrados formando charcos o lagunas, tienen que escurrir en arroyos, torrentes o ríos. Como ya se ha mencionado, la zona que sustenta estas corrientes es la cuenca alimentadora. Los límites de la cuenca, llamados parteaguas, siguen las líneas que unen las cumbres de los cerros, corriendo por las crestas de los lomeríos, que dividen vertientes opuestas. Son líneas bien reconocibles en la serranía, menos claras en terrenos ondulados o llanos, pero que un topógrafo puede ubicar sin mucha dificultad. De la definición anterior se infiere que la cuenca de un río influye las de todos los afluentes, así por ejemplo el Valle de México por su desagüe y las cuencas de los ríos San Juan y Tula forman parte de la cuenca del río Moctezuma, la de los ríos Santa Marta y Verde. El hidrólogo tiene interés no solo en la obtención de una comprensión cualitativa del ciclo hidrológico y la medida de las cantidades de agua en tránsito durante el desarrollo del ciclo, también debe de estar capacitado para tratar cuantitativamente las interrelaciones entre los distintos factores, de tal manera que pueda predecir con precisión el efecto de la actividad humana sobre estas relaciones. Además, debe estudiar la frecuencia con la cual pueden ocurrir los diversos extremos del ciclo, ya que esta base de análisis económico que debe ser una parte importante en todos los proyectos. Quizá el primer proyecto hidráulico que se encuentra en la historia haya sido el de un hombre prehistórico que descubrió que una pila de rocas colocadas a través de una corriente elevaba el nivel del agua lo suficiente para inundar la tierra, que era la fuente de su alimentación de plantas silvestres, y en esta forma suministraba agua durante una sequía. La hidrología es utilizada en ingeniería principalmente en relación con el diseño y ejecución de estructuras hidráulicas. ¿Qué caudales máximos puede esperarse en un vertedero, en una alcantarilla de carretera o en un sistema de drenaje urbano? ¿Qué capacidad de embalse se requiere para asegurar el suministro adecuado de agua para irrigación o consumo municipal durante las sequías? ¿Qué efecto producen los embalses, diques y otras obras sobre las avenidas de las corrientes? Estas son preguntas que debe resolver el hidrólogo. Valoración sistemática de los resultados económicos de las soluciones sugeridas a cuestiones de ingeniería. Para que puedan aprobarse en lo económico, las resoluciones en problemas deben impulsar un balance positivo de rendimiento a largo plazo en relación con los costos a largo plazo, y también debe promover el bienestar y la conservación de una organización, construir un cuerpo de técnicas e ideas creativas y renovadas, permitir la fidelidad y comprobación de los resultados que se esperan y llevar una idea hasta las últimas consecuencias en fines de un buen rendimiento. Los métodos y las técnicas de la ingeniería económica ayudan a muchas personas a tomar decisiones, como estas decisiones influyen en lo que posteriormente se hará en el marco de la referencia temporal de esta ingeniería será el futuro. Por lo tanto, los números conforman las mejores estimaciones de lo que se espera que sucederá. Estas estimaciones están conformadas por tres elementos fundamentales: el flujo efectivo, la tasa de interés y su tiempo de ocurrencia. Los pasos y procesos para la toma de decisiones son las siguientes: comprensión del problema y definición del objetivo, reunión de los datos importantes, selección de posibles respuestas alternativas, identificación de criterios para la toma de decisiones empleando uno o varios atributos, valoración de las opciones existentes, elección de la opción más óptima y adecuada, implantar el resultado y vigilar los resultados. Un estudio de ingeniería económica se realiza utilizando un procedimiento estructurado y diversas técnicas de modelado matemático. Después, los resultados económicos se usan en una situación de toma de decisiones que implica dos o más alternativas, que por lo general incluye otra clase de información y conocimiento de ingeniería. Los recursos hídricos son un factor importante en el desarrollo económico del país. Prácticamente todas las actividades económicas están ligadas a los aprovechamientos hidráulicos,
puesto que son las que utilizan el agua como insumo fundamental en su proceso productivo, como lo son la agricultura, la minería, la ganadería. En la actualidad, las aplicaciones de la oleohidráulica y la neumática son muy variadas. Esta amplitud en los usos se debe principalmente al diseño y fabricación de elementos de mayor precisión y con materiales de mejor calidad, acompañado además de estudios más acabados de las materias y principios que rigen en la hidráulica y neumática. Todo lo anterior se ha visto reflejado en equipos que permiten trabajos cada vez con mayor precisión y con mayores niveles de energía, lo que sin duda ha permitido un creciente desarrollo en la industria en general. El carácter multiuso que tiene el agua obliga a que se planifiquen inversiones en infraestructura que tenga por objeto maximizar los beneficios sociales producto del uso múltiple y sostenido del agua. El sistema hidráulico es consciente, confiable, a diferencia de otros sistemas mencionados. El mismo no está sujeto a cambios en el desempeño o a fallas súbitas inesperadas. Por otra parte, las estructuras hidráulicas tienen la función de encauzar, almacenar, conducir y distribuir el agua, con fines de defensa, control o aprovechamiento. Su diseño, además de respetar las normas que aseguran su estabilidad y resistencia, tiene de tomar en cuenta el hecho de la estructura no debe de obstaculizar, sino en lo posible facilitar el escurrimiento. Este precepto, que hasta parece obvio, no siempre ha sido tomado con la consideración debida por el proyectista. A veces una preocupación excesiva por el aspecto estructural asociado con el olvido de las mañas del agua hizo creer que, con tal de que la estructura sea lo suficientemente resistente, se puede obligar a la corriente a cualquier tipo de desvíos y vueltas bruscas, saltos y recorridos forzados, pero el fluido anhela moverse más libremente posiblemente y tiende a socavar y desgastar cualquier obstáculo que estorbe su movimiento hasta llegar a demolerlo. Poco a poco se puede arrastrar sus fragmentos. Los inevitables fracasos llevaron al técnico a una actitud más respetuosa. Las obras de excelencia o vertedores de demasía se construyeron con objeto de dar paso a volúmenes de agua que no pueden retenerse en el vaso de una presa de almacenamiento. En el caso de las presas derivadoras, por el vertedor pasan las aguas excedentes, que son aquellas que no se han desviado para su aprovechamiento, mientras que en las presas de almacenamiento se tratará de evitar desfogues y por lo tanto el uso de vertedores. En el caso de las presas derivadoras, el funcionamiento de la presa de excedencias será más frecuentemente en algunos casos de permanente. Un vertedor mal proyectado puede originar que el nivel de agua sobrepase la corona de la presa y derrame sobre ella, pudiendo ocasionar la falla, sobre todo si se trata de una presa de tierra, de materiales graduados o de enrocamiento. Un acuífero es una unidad geológica que es capaz de contener agua y permitir que el agua circule por ella de forma significativa. Los acuíferos se dividen en tres tipos: acuífero libre, acuífero confinado y acuífero semi-confinado. El acuífero confinado es aquel que el nivel del agua se encuentra por debajo del techo de la formación permeable. El agua que cede corresponde a la almacenada en sus poros, lo que supone un volumen de agua elevado en relación con los acuíferos confinados, mientras que los acuíferos confinados son aquellos que están aislados y delimitados por materiales impermeables. Están en carga o a presión, de modo que el nivel del agua, nivel pisométrico, es más elevado que el techo de la unidad. La carga que presentan estos acuíferos es por un lado de la hidrostática y por otro lado del confinamiento, por el peso de las unidades superiores. Cuando se alcanza un nivel o unidad confinada, se tienen pozos artesianos y la altura pisométrica supera el nivel del terreno. Los acuíferos semiconfinados son unidades en las que los materiales que los rodean no son impermeables o alguna de las unidades en contacto permite cierta circulación del agua. Por ejemplo, cuando la unidad superior es semiconfinante, porque permite circulación de otros acuíferos superiores, o cuando lateralmente existe un contacto con la unidad semipermeable,